Hola a todos, nuevamente un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con María Macarena García Mirri. María Macarena es miembro, ¿no es cierto?, del equipo de Derecho Societario y M&A, ¿no es cierto?, de la firma Marval, O'Farrell y Mayral, firma líder de la República Argentina, rankeada por Chambers and Partners como la firma más influyente de Argentina, con más de 200 abogados. ¿Cómo andás, María? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, Aquí viendo qué nos deparan los cambios normativos en esta nueva Argentina de 2024. exactamente, y por ese motivo es que hoy estamos conversando con María, quien gentilmente se prestó a esta charla, porque bueno, sabemos que están habiendo novedades en lo que tiene que ver con todo el mundo societario. Teníamos en tránsito una ley, la llamada Ley Bases, que desafortunadamente no fue sancionada y que traía algunas reformas interesantes y que bueno, y que hoy estamos en veremos, porque no sabemos si eso va a volver de nuevo al Parlamento, pero antes de abordar la temática que nos ocupa ahora, un poco quería, María, que me cuentes, no sé, qué impresiones tenés de la ley, digamos, la ley base que se cae y la posibilidad de que vuelvan estos temas a ser debatidos en el Parlamento. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad es que habíamos trabajado en el estudio en analizar todas las modificaciones y había varios institutos interesantes y modificaciones que alineaban los registros públicos, sobre todo la parte societaria, que podían alinear las regulaciones de los registros públicos en todas las jurisdicciones. Algunos de los temas que estaban tratados en la ley Ómnibus, todavía poquitos, pero fueron receptados por normas nuevas de la Inspección General de Justicia. La verdad es que nos quedamos por el momento afuera con varios institutos que sí me parece que eran importantes, como las sociedades de responsabilidad limitada unipersonales, que siempre son bien vistas por los inversores, especialmente americanos, por temas fiscales. La limitación de facultades a los registros públicos, como decía, que nos permite mayor visibilidad en lo que hace a la regulación general, para que solo puedan reglamentar y que no nos vayamos a legislar, que sabemos que algunas veces pasó, un poquito más, Ujú, ujú. y mucho hincapié en la autonomía de la voluntad de las partes, mientras no contradijera normas imperativas de la Ley General de Sociedades, que en definitiva lo que permitía es las personas, sociedades que se quieran unir para hacer un negocio deberían tener facultades para decir un poquito más por ahí de lo que tenemos hoy reglamentado. Con lo cual, nada, me parece que es importante que varios de esos puntos vuelvan a ser tratados. Por lo que Ahora, se ha escuchado, no tenemos certeza que suceda. absolutamente. Y aprovechando este encuentro contigo para que un poco pensemos juntos, sabes que quien te está entrevistando no será tan liberal como Milei, pero más o menos. Este, por lo menos en el mercado se me conoce como un autor bastante liberal en lo que es el derecho societario. Y un poco acá la pregunta que te quería hacer, esto con este nuevo ímpetu de la autonomía de la voluntad en la ley de sociedades, algo que yo vengo pregonando ya hace más de 20 años. eh, ¿Vos crees que es necesaria que tengamos, digamos, como esa habilitación en una nueva ley, cuando en realidad, desde mi punto de vista, creo que En no el código necesitamos, lo tenés previsto? en el código, en la propia ley de sociedades también, digamos, También, ¿no? también. Me parece que esto estaba más alineado a incluir algún instituto adicional, como, Ujú. no sé, el squeeze out el receso sin expresión de causa, como salidas un poco más fáciles de lo que tenemos hoy, que por ahí nos quedamos trabados en la parte práctica con accionistas que no tienen ningún interés en seguir participando y no tenemos esos institutos. Me parece que la autonomía de la voluntad a veces se nos restringe un poco con las regulaciones de los registros públicos, más que con lo que tenemos en la ley de sociedades. Bien, buen punto, porque si mal no recuerdo, y ayúdame acá a pensar, tengo entendido que en la ley bases es como que también vamos a ponerle nombre, ¿no? Como a la IGJ
Es como que también se la transformaba como una entidad receptora de expedientes y donde ya no había Es control correcto. sustancial, ¿no es cierto? Se modificaba las facultades, se limitaba las facultades de los registros públicos y el objetivo era que no podían pedir nada que no estuviese incluido en la Ley General de Sociedades. Entonces podemos reglamentar cómo lo presento, pero no qué presento. Y había algunas formalidades como si era firmado el dictamen por escribano o abogado, la inscripción era en forma automática, con lo cual era mucho más simple que lo que tenemos hoy, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos de lleno, entremos de lleno a a las novedades A que las hubieron novedades. de parte, ¿no es cierto?, de la Inspección General de Justicia, que sé que estuvo un poquito activo el inspector sacando nuevas resoluciones. A ver, contanos qué novedades hay ahí. Tuvimos hasta ahora 5 resoluciones. Ujú. Una de ellas que creo que vale la pena tratarla en una charla que trate más de derechos reales, es propiedad horizontal, etcétera, es sobre conjuntos inmobiliarios y clubes de campo, que te Ajá. diría que la dejo de lado, pero las que hacen específicamente a cuestiones societarias, la resolución 1 de 2024 elimina la restricción del plazo de 30 años que había impuesto la IGJ para las sociedades comerciales, que parecía muy corto para implementar cualquier negocio, pero bueno, claramente en exceso de las facultades había sido ese plazo y la verdad es que no tenía mucho sentido desde el punto de vista jurídico acortar tanto la posibilidad de las partes de asociarse. Después tuvimos otra resolución, la 2, eh, que lo que modificaba básicamente era volvíamos al esquema del 2019 de objeto capital, Ah, ok. que no requería ni objeto único, sí, preciso y determinado, que está perfecto y está, por eso está en el Código Civil y Comercial, pero no el objeto único, no es necesario más que sean actividades conexas, pueden ser múltiples actividades, y tampoco requiere la relación entre capital y objeto, que aparte no teníamos parámetros objetivos para decidir qué número de capital era correcto para desarrollar, no sé, la actividad farmacéutica o una minera o en el momento que uno incorpora una sociedad, qué prevé qué va a pasar, con lo cual eso volvió al esquema básicamente que teníamos hasta el 2019, que la norma se había modificado. Eh, Otra norma que parece muy registral y muy formal, que lo modificó la resolución 3, es que podemos también volver al esquema anterior. Hay varias cosas que es, volvamos 4 años para atrás, que para las registraciones podemos presentar la transcripción de las partes pertinentes de las reuniones. Y uno por ahí pierde de vista que eso no tiene solamente que ver con la comodidad o incomodidad de acompañar toda la acta de esa reunión, sino que se pueden haber tratado temas que no son para Obvio, compartir, que son obvio. comerciales, que son confidenciales, Ujú. y eso lo que terminaba obligando es a que los directores se reunieran más veces y tenían que tratar cuestiones del negocio que les parecía que no estaba bueno compartir, porque otra vez nos desconcentramos en acordémonos de transcribir y perdimos que el fondo era importante, lo que se acompañaba o lo que no se acompañaba. Entonces, por Correcto. ahí esa pasa desapercibida, pero me parece que es relevante para los negocios de las compañías, básicamente. Eh, Última resolución, sin contar la de clubes de campo y conjuntos inmobiliarios, empiezan muy de a poquito a salir algo de sociedades extranjeras, muy Mm, chiquitito, que es ujú. del 23 de febrero, que modifica el régimen de garantías. En la 2 de 2020, en la resolución 2 de 2020 se ha incorporado la obligación de que los representantes de todas las sociedades extranjeras inscritas en la IGJ tenían que otorgar garantías similares a la de los directores, básicamente, y me parece que ahí también se perdió la distinción entre las sucursales y las sociedades inscritas conforme al 123, solo para participar en sociedades locales, que son diferentes las obligaciones, las responsabilidades de cada uno de los representantes. ¿Qué hizo la resolución
5 del 2024 modifica el régimen, mantiene la obligación para los representantes de las sucursales, asientos o representaciones, que son, las sucursales tienen actividad habitual en Argentina, es lo más parecido a un director, y elimina esa obligación para los representantes o apoderados de las sociedades inscritas bajo el artículo 123. Recién empezamos, creo que estamos mejor que Es como decir, estábamos en diciembre. a ver, vos crees, siempre, ¿no es cierto?, respetando digamos, los principios básicos del Gafi, ¿no? Pero vos crees que Argentina en todo lo que tiene que ver, o mejor dicho, IGJ, Capital Federal, ¿no? Eh, ¿Vos crees que va a haber como una flexibilización del 123 en un futuro inmediato? Eh, Creo que sí, debería por la inclinación de la Administración Nacional, básicamente del Poder Ejecutivo. Ujú. Eh, no tengo certeza de si se va a eliminar por completo el régimen informativo o no. Pero sí hay disposiciones que la verdad que han dado una inseguridad jurídica, sobre todo a las compañías que ya estaban registradas en Argentina, compañías extranjeras, les cambiaron todas las reglas del juego, dejaban de cumplir o era muy complejo cumplir por normas sobrevinientes a su propia registración. Correcto. Eh, Creo que sí que hay que flexibilizarlo. Eso no quiere decir que no sepamos que las compañías existen, pero que eso me parece bien, que tengamos certeza que el accionista efectivamente existe, pero la verdad es que la presentación de documentación en papel, apostillada, con web ink, todo por sobre, la verdad es que se hace muy complejo en un país que adoptó la digitalización en un montón de otros esquemas. La AFIP te permite presentar todo digital, los juzgados permiten presentar todo digital. Entonces, el papel eh, desconcierta un poco a quien quiere venir a invertir en un proyecto real. El sobre es algo complejo, no por el plazo que lleva, sino porque uno nunca sabe qué presentó, qué no presentó. Es muy difícil de seguir toda esa presentación en una era que está casi totalmente digitalizada. Ahora, en la administración anterior, la IGJ tenía una tendencia a la digitalización, por lo menos en el modelo SAS estaba todo digitalizado. Exacto, Y eso creo que se dio un paso atrás con la es administración, correcto, ¿no? Con lo cual pareciera ser como que vamos a volver de nuevo a a, a, intentar, a al intentar. menos. Ok, perfecto. Hay un pequeño, que esto es de noviembre, así que voy a decir es de la administración anterior, Anterior, ahora sí sí, anterior, sí. que es un pequeño cambio en la presentación de estos contables que permite presentarlo por medios digitales. Nosotros seguíamos llevando estos contables en papel firmados por el presidente de la compañía, el auditor, y bueno, esas cosas de a poquito van sucediendo, se lo adjudico a la administración anterior, que está Ujú, bien, que era algo que había que hacer. ok. Me parece que necesita mucho trabajo la parte interna, que seguramente debe ser complejo pasar todo papel a digital, eh, pero que debería ser más simple la vida de todos, del que presenta, del que tiene que analizar esa documentación también. Vos que estás digamos, por así decir, en el día a día, lidiando con estos temas que no dejan de ser burocráticos, ¿no? ¿Qué temas pensás vos que están como en el tintero, ¿no? Que el mercado y el inversor están necesitando como para flexibilizar todo esto un poco más o volver a lo que eran las viejas prácticas, ¿no? ¿Qué está quedando pendiente? ¿Tenés idea? Eh, Me parece que lo primero es agarrar sociedades extranjeras, sin duda, Ujú, decirle a un grupo que cotiza, que no cotiza, cualquier compañía del exterior que no puede diversificar el riesgo en diferentes vehículos, es algo que no lo entiende nadie.
es siempre una mala noticia. Esto no es ni para evadir ninguna norma, ni ninguna de las cosas que puede pensar quien, no sé, camina por la calle y no está acostumbrado a esto, pero la verdad es que uno diversifica el riesgo en diferentes vehículos y separa negocios porque puede querer salir a cotizar, porque quiere vender esa línea de negocio, lo que fuese, y eso es más económico, más eficiente impositivamente el día que uno vende. Entonces, la verdad que eso suele traer muchas preguntas, Ujú. porque nada, no ocurre en ningún país del mundo que uno no pueda separar sus líneas de negocio, básicamente. Eh, la unipersonalidad es otro problema, o sea, nunca permitir cadenas de sociedades unipersonales, porque también podría generar que en realidad existe una sola compañía que decide todo. La realidad es que eso está pensado no para invertir en Argentina, sino otra vez, diversifico riesgo, organizo eficientemente desde el punto de vista impositivo, que a eso acompañamos nosotros básicamente casi siempre los negocios que tengo y simplifico la administración. Pero bueno, es la parte de y nos ha pasado desde la 2 del 2020 de sentarnos a reestructurar grupos del exterior diciendo esto no funciona, tenés que modificar tu estructura en el exterior con el costo que eso trae. Y los abogados de los no argentinos nos miran con una cara de desconcierto que eh, A ver, nada, es difícil de vender. a ver, no me acuerdo si fue, no me acuerdo si fue un artículo que escribí o un post, digamos, que puse en algún lado, pero lo cierto es que las estructuras societarias van en relación con el riesgo, ¿no? Con el riesgo del país, no con el riesgo del negocio o de la Es inversión, con el correcto. riesgo del país. Cuanto el país es más riesgoso, más estructuras pongo. Cuando el país es menos riesgoso y más seguro, menos estructuras pongo. Es No en correcto. vano, Argentina, en principio del siglo XX, eran todas sucursales, ¿no? Sí, sí. 120 años después son todos mamuscas. ¿Y por qué? Y Es correcto, sí, por el riesgo que representa dónde sí, estás invirtiendo, no en qué estás invirtiendo, sino dónde estás invirtiendo, ¿no? Entonces, esto es como estoy de que, acuerdo. esto es como que el Estado no lo entiende, y es así, digamos, y además es tan evidente. Argentina a principios del siglo XX eran todas sucursales. ¿Por qué eran sucursales? Y porque Argentina era un país de avanzada, era un país que daba seguridad jurídica, entonces la Casa Mate no tenía ningún problema en instalar una sucursal. ¿Entendés? Pero bueno, la historia cambió y Vamos complejizando exactamente, cómo exactamente. complejizar lo Sí, que más sí, necesitamos, que es más trabajo, exactamente. más negocios. Eh, eh, pero y, bueno, y, por ejemplo, te voy a tirar un tema que es simple, pero que quizás, a ver, por ejemplo, aporte irrevocable capitalizable en 180 días. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que va a seguir vigente o eso lo van a modificar? eh, creo que no fue uno de los, no sé si será uno de los primeros puntos que van a tratar. Ajá. Porque viste que encima es un poco peor, porque tenés la primera asamblea que es el cierre del ejercicio, la primera asamblea que trate, y por ahí hiciste un aporte irrevocable en marzo, fin de marzo, celebraste la asamblea que trata estados contables, si lo tenés que capitalizar ahí. ¿Por qué? ¿De dónde surgen esas restricciones? Creo que la mayoría de los que intermediamos entre cliente, entre administrado y administración pública, que están todos más enfocados en la imposibilidad de registrar cualquier cosa por el régimen de extranjeras y que hay otras cosas que han dicho, acepto que esto exista porque lo otro es tanto más complejo que prefiero ganar una y no todas, y no perder en todas, básicamente. Pero Ok. sí es cierto que tenés un montón de normas que, y sobre todo en la inspección, hay algunas que creo que algunas nos ayudan, nos orientan, nos dan, no, no creo en la no norma, básicamente, que es antes del 2003, no la 6 del 80 que tenía alineamientos. Me parece que está bueno tener algún lineamiento y no depender de la voluntad de la administración según lo que opine, Ujú. pero no excedernos en
tomar este tipo de decisiones. Sobre todo hay muchos, uno con el tiempo se va acostumbrando, pero muchos abogados jóvenes que asumen que la norma de IGJ es cuasi aplicable a todas las jurisdicciones, entonces automáticamente, no importa de dónde sea la jurisdicción, están seteados para decir el aporte irrevocable, lo tengo que capitalizar, siempre es deuda. Y uno por ahí piensa y dice, esto es una sociedad de Mendoza, acá no aplica esta Bueno, te hago norma. justamente te hago la pregunta de aporte irrevocable, porque justamente es uno de esos institutos donde Aquí, no todo el país o no todas las no, jurisdicciones se acoplaron al criterio de la IGJ, ¿entendés? estoy de Entonces, acuerdo. ahí la pregunta que digo, bueno, a ver, ¿el nuevo inspector de justicia dará marcha atrás con esto o o lo dejará vigente? Es un poco la pregunta, ¿no? Puede ser, creo que otra vez en la agenda debería estar Ujú. primero extranjeras Obvio, ok. y, y todo lo que podamos atrás. Y me parece que, y esto se ve en las resoluciones que sacaron, que cuando hablan de derogación total de normas previas, siempre igual están fundados, los considerandos están explicados, no fue un deróguese todo lo existente sin ninguna explicación, con lo cual me parece que están haciendo un trabajo detallado que por ahí va a llevar más tiempo del... Pero bueno, tuvimos Bien, 4 años de muchas compañías on hold, así que bien. un mes más, un mes menos, no debería ser tan grave. Última pregunta que te voy a hacer, Sí, María, fue muy interesante esta charla contigo. Y te voy a correr un poquito, si querés, del libreto, por ponerlo de alguna manera. Supongamos que sale la reforma a la ley de sociedades con este ímpetu, ¿no es cierto?, de la autonomía de la voluntad, ya puesta en una norma dentro de la Ley General de Sociedades, ¿no? Y además todo el tema de la digitalización de inscripciones, balance, firma electrónica, blockchain y todo lo que sabemos. ¿Pensás que si eso diera a luz, es como la muerte de las SAS? eh, Digamos, porque la SAS, nosotros sabemos que nace como la sí, sociedad sociedad que sí, contractualista, donde la autonomía de la voluntad se pone por en bla, 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 ¿no es cierto? Entonces, ahora, si en la ley general de sociedades ya ponemos como principio, ¿no? La autonomía de la este, voluntad que se aplica a una SA, a una SRL o a una SAS, ¿no? Digo, si esto diera luz, ¿no sería de alguna manera como que el mercado va a seguir optando por la SA y va a dejar morir la SAS de alguna manera? yo creo que va a depender del proyecto. Ujú. Creo que no necesariamente no va a ser usada. Eh, en Capital no la usamos, claro está, Pero porque no lo usamos por hay cuestiones arbitrarias. alguna que ha quedado de que se inscribió en 2018, pero no es un instituto que entonces usamos ahora. Digo, uno no sale a recomendar la SAS porque Por no porque cuestiones tenga porque arbitrales. tiene connotaciones, claro, porque Claro. termina teniendo aparte una connotación negativa. Y me Ujú. parece que y es lo que nos está pasando en la estructuración en general de nuevas compañías, es qué funciona impositivamente afuera. Si la SAS funciona en el esquema, va a ser la primera que vamos a elegir. Lo cierto es que probablemente sea la nueva generación la que no esté acostumbrada o a saberse mucho más cerca de memoria lo que dice la norma, por más que sea modificada, y se va a ir adaptando. Creo que la SAS apenas salió, a mucha gente le dio miedo también, porque el esquema del acta, Nuevo. subida, que el hash que tiene que estar en el día, bueno, la ley te da 5 días para pasar las actas, era todo como bueno, te cambia un esquema Vértigo. que uno sabe claro, exactamente. Entonces, creo que esto va a ayudar a la transición, si efectivamente ocurre, Ujú. y en la medida que funcione impositivamente y que los más grandes nos acostumbremos, o alguno más grande que yo se acostumbre, eh, lo pasaremos para el siguiente. Pero me parece que es un instituto que funciona y en el extranjero también existe. Ok. Entonces, o sea, tenés ese esquema. En Capital, en Ciudad de Buenos Aires, la verdad es que
sí, 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 el sí. uso es ínfimo. Hemos conversado con María Macarena García Mirri, miembro de la firma Marval, O'Farrell y Mayral. Macarena, te agradecemos muchísimo tu tiempo, fue un placer hablar contigo y espero que este sea el primero de muchos Legal Insights contigo. Gracias por la invitación.